Solicito al diputado Marco Antonio Medina nos apoye en esta sesión como secretario, por lo que solicito dar lectura y poner a discusión la orden del día. Por instrucciones de la presidencia doy lectura al orden del día. Como primer punto tenemos lectura y en su caso aprobación del orden del día. Segundo, análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Impuestos sobre la Renta, de la Ley de Impuesto al Valor Agregado, del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios del Código y del Código Fiscal de la Federación. Punto 3 es análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos. El punto 4 sería análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen a la iniciativa de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Ingresos sobre hidrocarburos. Y como punto 5 está análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2020. Punto 6, clausura. Está a discusión el orden del día. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Los y las legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Va a hacer uso de la palabra el diputado Fernando Galindo, posteriormente el diputado Reginaldo Sandoval y la diputada Sara Ochoa. Adelante, diputado Galindo. Gracias, presidenta. Nada más una consulta a la presidencia, porque estamos votando aquí 6 puntos, pero uno importante es el dictamen sobre la ley de ingresos para el próximo año, y entiendo que ese no se ha circulado todavía. Entonces no sé si valga la pena o retirarlo en este momento o que nos hagan llegar el dictamen de la ley de ingresos para poder estar en posibilidad de revisarlo, porque, o salvo que a mí no me haya llegado, solamente nos llegaron los primeros del 2 al 4 de dictámenes. No, preguntarle a la presidencia si lo circuló o en qué etapa estamos del dictamen. Gracias. Gracias por la pregunta y preciso, diputado Galindo. Es importante que primero dictaminemos la miscelánea para ver el impacto en la ley de ingresos. Entonces, no hemos circulado todavía ley de ingresos. En cuanto lo tengamos, lo circulamos. ¿Lo retiramos? Bueno, permíteme tantito. Es permanente y podemos levantar en el momento que no tengamos documento para votar. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Que quede? Diputado Altamirano. En los mismos términos, estamos en sesión permanente, no hay necesidad de retirarlo y es el punto número 5. Yo creo que antes del punto número 5 tendríamos que tener ya el proyecto de dictamen. Muchas gracias. Pero sí vamos a dar tiempo para dar lectura al dictamen y luego ya lo procesamos para votación. Bien, continuamos con el procedimiento. En votación económica se pregunta si se aprueba el orden del día. Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Es de manera económica, por favor, pongan atención, legisladores. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Ok. Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Es mayoría, presidenta.
Gracias, secretario. Aprobado el orden del día. El siguiente punto del orden del día es el análisis, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan, derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y el de Código Fiscal de la Federación. Solicito a la Secretaría consulte si es de omitirse la lectura, tomando en consideración que ha sido previamente distribuido. Legisladores, por favor, vamos a lo siguiente. Por instrucciones de la Presidencia se consulta en votación económica si se omite la lectura del dictamen. Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. No hay por la negativa, es mayoría por la afirmativa. Se omite la lectura. En consecuencia, esta discusión en lo general y en lo particular, antes de iniciar las participaciones, expondré una presentación del contenido de la minuta que va a estar proyectado en las pantallas, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 188 del reglamento de la Cámara de Diputados. No, primero la proyección. Les comento la proyección. La minuta es una síntesis de la propuesta. La Comisión de Hacienda y Crédito Público, con fundamento en el artículo 81, numeral 2 del reglamento de la Cámara de Diputados, integró para el análisis del presente dictamen un total de 71 iniciativas turnadas a la misma, las cuales se encuentran referidas en los apartados de antecedentes. Es importante resaltar que se tomó como base para la integración del presente instrumento la iniciativa enviada por el Ejecutivo. Aquí hay un gráfico donde se muestran las iniciativas presentadas por cada grupo parlamentario. Hay 24 iniciativas presentadas por Grupo Parlamentario del PAN, hay 16 iniciativas presentadas por el Grupo Parlamentario de Morena, hay 12 iniciativas presentadas por el Grupo Parlamentario del PRI, 9 iniciativas de Movimiento Ciudadano, 6 iniciativas del PRD, 5 iniciativas del Partido Verde Ecologista, 4 del Partido del Trabajo, una del PES, un total de 71 iniciativas que están dentro de antecedentes de este predictamen. En este momento también les comento que existe la posibilidad de estar en una mesa de trabajo con la gente de la Secretaría de Hacienda que está aquí junto para analizar cada una de sus iniciativas, si es que así lo desean, y la Secretaría de Hacienda ya las conoce, ya las tiene identificadas y también tiene copia de cada una de ellas. Entonces también se abre la posibilidad de trabajar con ellos para si hay algo que podamos anexar en el dictamen, lo hagamos antes de terminar la votación, antes del término. La síntesis de la propuesta es de conformidad con los acuerdos aprobados por la comisión el día 24, que se llevó. Si me permiten para dar lectura y luego entramos a la discusión. Se llevó a cabo en Parlamento Abierto sobre el análisis del paquete económico 2020 del 2 al 8 de octubre, en las que participaron 74 ponentes, entre funcionarios públicos, legisladores, especialistas, académicos, representantes de la sociedad civil y empresarios. Es de resaltarse que dichas exposiciones
se desprendieron una serie de opiniones en torno al tema que hoy nos ocupa, las cuales, junto con las opiniones vertidas por diversos legisladores, fueron consideradas en el análisis del paquete económico para el 2020. De ello se realizaron 46 modificaciones a 66 artículos. De la ley del impuesto sobre la renta existen 14 modificaciones en 24 artículos. Se modificaron los artículos 4A, 4B, 28 fracción 23, fracción 32, 176, 177, 46, 167, fracción primera y tercera, 113A, 113B, 113C, fracción primera y fracción cuarta, 187, fracción novena, 205, artículo segundo transitorio, fracciones segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, novena y 12. De la ley del impuesto sobre la renta hay 4 modificaciones en 17 artículos. Los artículos modificados son el 18B, el 18C, el 18D, el 18F, el 18G, el 18H, el 18J, el primero, el quinto, el séptimo, el octavo, el 1A, el 5B, el noveno, el 15, el 20 y el 32. De la ley del impuesto especial sobre producción y servicios hay 2 modificaciones en 2 artículos. El artículo 2, inciso C, y el artículo 6 de las disposiciones transitorias. Del Código Fiscal de la Federación hay 16 modificaciones en 23 artículos. Los artículos modificados son el 5A, el 17H bis, el 26, fracción décima y 17, el 31A, el 49, el 53B, el 67, el 73, el 82A, el 82B, el 82C, el 82D, el 90 bis, el 146, el 197, el 198, el 199, el 200, el 201, el artículo séptimo transitorio, fracción 2. Transparencia fiscal para considerar como sujetos de los principales cambios por leyes. La primera, los principales cambios en ISR es el de transparencia fiscal para considerar como sujeto del impuesto sobre la renta a los socios o asociados de fondos extranjeros que inviertan en empresas mexicanas. Ajuste a la limitación de deducción de intereses. El cambio es de 10 años en lugar de 3 años. La deducción, perdón. No aplica a sistema financiero, industria extractiva en general y deuda pública. Regulación en caso de pérdidas fiscales e incorpora adecuaciones en materia de componente inflacionario. Adelante. También en impuestos sobre la renta, en ventas por catálogo, se elimina la propuesta del Ejecutivo y se faculta al SAT para que emita reglas que faciliten el pago de impuestos y el registro. En plataformas digitales, las personas físicas existe la obligación de proporcionar el RFC o ser sujetos de una retención del 20%. De lo contrario, se va a utilizar la tabla que aparece en la ley con un máximo del 17% de retención. La entrada en vigor es en junio de 2020 en lugar de la propuesta de abril de 2020. Y también se da la oportunidad de la facilidad de emitir un comprobante simplificado durante 2020 y haciendo obligatorio la emisión de un CFDI en 2021. También en impuestos sobre la renta
en arrendamiento de aviones se mantiene la tasa del 1% al arrendamiento de aviones con concesión o permiso de gobierno federal. Existía el 5% en ley y había un decreto del 1% de retención, pero ahora se inserta en la ley el 1% a la retención. En maquila de albergue se elimina un plazo máximo de permanencia siempre que se paguen los impuestos, pero también respetando los derechos adquiridos en aquellas maquilas de albergue que ya estén en operaciones en México. En fibras, la obligación de identificar a los fideicomitentes e inmuebles aportados. Vamos a los cambios de IVA. En la economía digital se eliminan como servicios a la publicidad y almacenamiento de datos. No desaparece la obligación del pago de IVA en esos dos conceptos. Se considera como receptor cuando el teléfono tenga el código del país, el que corresponde en México. La información va a ser trimestral en lugar de mensual. Cuando no se identifiquen los servicios grabados de los exentos, se considerará que el 70% está sujeto a la tasa del IVA. También la obligación de tener firma electrónica, se abre la posibilidad de que se gestione para que todos tengan firma electrónica para presentar sus informativas y para hacer sus declaraciones y pagar sus impuestos. La sustitución de la suspensión temporal de la conexión por bloqueo temporal de la página de Internet, donde va a ser solo una cortina y no un bloqueo total de la red. La entrada en vigor en junio de 2020 en lugar de abril de 2020. Adelante. También de las modificaciones en las sanciones de la economía digital, las sanciones por no cumplir con el bloqueo temporal de la página de Internet, también hay unas modificaciones importantes. La suspensión dictada solo por el administrador general del SAT, no lo va a poder hacer la suspensión cualquier servidor público del SAT, sino que tiene que ser un administrador general por lo menos. La suspensión por incumplimiento en obligaciones de registro, designación de representante y domicilio fiscal, no presentar 3 declaraciones consecutivas de pago o informativas. Solo en esos casos referidos aquí en el inciso C es donde se va a poder suspender. De lo contrario, no es motivo de suspensión. El D, la entrada en vigor en junio de 2020 en lugar de abril de 2020. Adelante. También en economía digital, en las plataformas de intermediación, la retención del 100% del IVA cuando no se proporcione el RFC a la plataforma por parte de los prestadores de servicios o por conceder el uso o goce temporal de los bienes. Y durante 2020 las plataformas podrán emitir un comprobante simplificado, no es necesario que sea un CFDI, solamente por 2020, y la operación y el importe de la retención. Modificaciones por concepto de su contratación y retención es al 6% del IVA en lugar del 100% del IVA, que era el 16%. Se elimina del dictamen de la propuesta de introducción a la ley del IVA a las actividades no objeto, no se tiene que hacer el cálculo de la proporción y continuarán siendo exentos del IVA los donativos recibidos por las donatarias autorizadas. De los impuestos especiales sobre producción y servicios, los principales cambios son el impuesto a tabacos labrados. Se sustituye la propuesta de actualización estimada para la cuota aplicable por inflación del periodo de diciembre de 2010 a diciembre de 2019. No va a ser lo estimado, va a ser la inflación real. En impuestas saborizadas también se sustituye la propuesta de actualización estimada para la cuota aplicable por inflación del periodo de diciembre de 2018 a diciembre de 2019, la inflación real. Adelante. En Código Fiscal de la Federación se elimina
de la cláusula general antiabuso se elimina la de determinación de existencia de negocio, la definición de beneficio económico, se requiere de opinión favorable de un órgano colegiado, pudiendo suspenderse auditoría en curso por un plazo máximo de 2 meses, en tanto el órgano colegiado no emita la opinión. Y se habla en este momento de un órgano colegiado como la PRODECOM, es lo que refiere la Secretaría de Hacienda, porque también se elimina el consejo que se había propuesto. Adelante. De los esquemas reportables, las facultades de no caducidad son eliminadas. Ya existe caducidad como para todo lo fiscal. Los esquemas reportables inciertos también son eliminados para que no quede a criterio del servidor público. Se reincorpora el actual artículo 31A relativa a los esquemas reportables incluidos en dicho precepto. Esto es que ya se acota exactamente a los que vienen en el 31A para hacer esquemas reportables. Ya no tendríamos que reportar todo. Se elimina el comité evaluador y disposiciones anexas, que era de lo que venía dentro de esta iniciativa, y ya no existe ese comité. La obligación de reportar va a ser a partir de 2021 en lugar de 2020, aunque sí se va a tener que reportar 2020, pero se va a reportar hasta 2021. También los contribuyentes deberán reportar los esquemas reportables implementados antes de 2020 y que continúen teniendo efecto en el 2021. Adelante. En este tema de la cancelación de certificados de sellos digitales, básicamente el artículo 17H de Código Fiscal de la Federación, viene que se incorpora un plazo de gracia para desvirtuar o corregir las irregularidades detectadas por las autoridades. El requisito para presentar la solicitud de aclaración por medio de buzón tributario. ¿Qué es esto? Me cancelan mi sello digital. Yo subo a la plataforma la solicitud de aclaración en medio del buzón tributario con mis aclaraciones y la autoridad debe de tardar cuando menos al día siguiente debe de liberar la suspensión del sello digital. Y la cancelación del certificado procederá una vez que terminen los plazos para el desahogo de pruebas y no se haya subsanado o corregido las irregularidades. Esto es, me cancelan mi sello digital, subo mi aclaración, a más tardar el día siguiente me tienen que liberar mi sello digital y se corre los plazos para desvirtuar y para aclarar por lo que se pueda estar suspendiendo el uso de mi sello digital. Adelante. De responsabilidad solidaria de accionistas. Se mantienen las atenuantes existentes y se incorporan como causales las siguientes. Contribuyente no localizado en domicilio fiscal. La omisión en entero de impuestos retenidos o recaudados. Retuve, no declaré. Estar en el listado definitivo de empresas que emiten facturas de operaciones inexistentes y no haber acreditado la recepción de bienes o servicios ni corregido la situación fiscal cuando en un ejercicio los FDIs sean mayores a 7.8 millones, que es el mismo umbral que le pusieron a la ley de facturas fantasmas. Las multas a concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones. Se adecúa la multa cuando no se ejecute la orden de bloqueo o desbloqueo de páginas de internet a residentes en el extranjero que presten servicios digitales y que estén omisos en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Esos son los principales cambios, ya todos ustedes los tienen también en sus correos y con fundamento en el 188 del reglamento de la Cámara de Diputados
se hable la ronda de intervenciones de oradores a favor y en contra, y solicito a la Secretaría registre los nombres de los diputados y diputadas que deseen intervenir. Informa usted, diputada presidente, que se han anotado hasta este momento 4 diputados. Está el diputado Reginaldo Sandoval, está el diputado Javier Lamarque, está el diputado Carol Altamirano y no va, y el diputado Iván Arturo Pérez Negrón. Entonces serían hasta ahorita 3 anotados. ¿Alguien más desea tomar la palabra? En este momento iniciamos la discusión y cedo la palabra al diputado Reginaldo Sandoval Flores. Hasta por 5 minutos. Bueno, con su permiso, diputada presidenta. No tenemos ninguna duda de que el día de hoy hemos llegado a este dictamen después de pasar por el proceso de Parlamento abierto. Y aquí está el resultado de que el Parlamento abierto sirve y de que las personas que vinieron a exponer tienen respuesta ahora en el dictamen. Entiendo que y esperaría que esta miscelánea nos ayude a detener la inercia, que no es fácil, detener la inercia de la poca recaudación que se viene teniendo a nivel del país y, bueno, ya no digamos a los estados y a los municipios, pero ahora hablamos del tema federal. México está por abajo de la media de América Latina. Estamos apenas recaudando lo que recauda Guatemala. Estamos por abajo de Chile, por abajo de Argentina. En esta recaudación está escasa. Yo esperaría que esta miscelánea nos ayude a detener eso. Y porque siento que tiene una carga de legitimidad fuerte. Está lo que planteó el presidente, está lo que se planteó en cada una de las 71 iniciativas, y está lo que se trabajó en Parlamento Abierto del 2 al 8, con las 74 ponencias, y está lo que los legisladores hemos propuesto y hemos debatido. Por eso espero que nos sirva ante una circunstancia de la actividad económica internacional adversa a nuestra economía y también una circunstancia interna compleja y difícil. En la parte de ruptura, yo veo que este dictamen no hay razón alguna porque alguien lo vote en contra, a no ser que sea por una posición más política que técnica, pero no veo razón por votarlo en contra. Nuestro grupo parlamentario, el Partido del Trabajo, estamos de acuerdo en acompañar a favor este dictamen y esperamos que todos los diputados de esta comisión lo hagamos en esta dirección. Debo decir también que este es de los dictámenes más difíciles, que el tema de la cobra de impuestos, el tema de fijar impuestos, es a lo que más miedo se le ha tenido, y yo esperaría que también avancemos. Estamos claros del criterio que también tiene el presidente de no nuevos impuestos y no al incremento de los que ya están. Eso se mantiene correcta y precisamente en el tema de la miscelánea en este dictamen, porque lo más difícil es el cobro de impuestos, y esperaría que Hacienda, el SAT, se apliquen a
a ampliar la masa tributaria, porque esa es la que está escasa y que se ha venido reduciendo en estos últimos años. Y entonces, bueno, mi voto es a favor del dictamen, diputada presidenta. Gracias, diputado Sandoval. En este momento doy la palabra al diputado Carlos Javier Lamarque Cano. Gracias, presidenta. Ciertamente, como lo decía el diputado Reginaldo, el asunto de la ley de ingresos siempre es una cuestión difícil porque se busca equilibrar, de un lado, las finanzas sanas del gobierno y del otro, responder a los requerimientos de la sociedad. Creo que este proyecto de ley de ingresos, estos dictámenes cumplen con estos criterios. No se están creando nuevos impuestos, no se está aumentando los impuestos, no hay un incremento de los costos, de los precios de bienes y servicios. Se mantiene una política responsable en el manejo de las finanzas, no se incrementa la deuda en términos reales, se mantiene un superávit bastante responsable en los márgenes de seguridad para el gobierno, de lo necesario para mantener la estabilidad económica, y de un lado y del otro para tener abiertos los mercados internacionales, los mercados mundiales y la calificación que se da a este tipo de parámetros. El precio del petróleo también se mantiene en un nivel razonable, que es muy importante, y esa serie de factores, de indicadores de la economía, macroeconómicos, pues son algunos aspectos fundamentales para sustentar este proyecto. Y de otra parte, este proyecto y estos dictámenes están incorporando muchas de las peticiones del Parlamento abierto, muchas de las demandas que hace la sociedad o hizo la sociedad en estos espacios de diálogo, intercambio de ideas y opiniones. Se elimina totalmente el punto de las ventas por catálogo, se amplió el pago de impuestos, en el caso de las plataformas, hasta junio, en lugar de abril, como estaba originalmente. Se acordó que en la subcontratación laboral la retención solo sea del 6% y no del 100% como estaba originalmente planteado. Y como este tipo de modificaciones que tienen que ver con las demandas expuestas en el Parlamento abierto, hay otra serie de aspectos que enriquecen los dictámenes que están en discusión y que sin duda fortalecen el principio que exponía al inicio de la exposición. El principio de las finanzas sanas, de la estabilidad macroeconómica y responder en este margen de condiciones a los requerimientos de desarrollo y crecimiento de nuestro país. Por eso, en nuestra fracción, nuestro grupo parlamentario de Morena, vamos a votar a favor de los dictámenes. Gracias. Gracias, diputado Lamarque. En este momento le doy la palabra al diputado Arturo Pérez Negrón. Muchas gracias.
Con su venia, diputada presidenta. Adelante, diputado. Diputadas y diputados, sin duda el día de hoy es importante en el marco, sobre todo de los anuncios que se han venido haciendo a partir de las condiciones económicas que se presentan en el contexto internacional, y por ello en el grupo del PES nos dimos a la tarea de analizar con cuidado, a detalle, estos dictámenes, porque consideramos, como lo hacen también los ciudadanos de a pie, que es muchísimo más importante y trascendente en el tema de la economía la parte de cómo se genera e ingresa el dinero, porque finalmente le pega directamente en el pago de los impuestos, que respecto de las normas de cómo se gasta el dinero, que al final además son dueños los ciudadanos. Para entrar en materia, en el PS observamos que las modificaciones fundamentalmente en la ley de hidrocarburos son congruentes. Ya era tiempo de apoyar a Pemex y dejar de asfixiarlo como lo hicieron los regímenes anteriores. Y además, ¿perdón? No, perdón. No, lo que pasa es que como se estaba dando el posicionamiento general, ahí estuvo la confusión. Adelante, diputado, adelante. Perdón, presidenta. Hubo, por supuesto, en esta línea, preocupaciones que se plantearon por parte de muchas y de muchos sectores de la población. Se acercaron a los diputados de todas las fracciones y lo que sí tenemos que señalar es que hubo apertura no solamente de este Congreso, hay que destacar que también la hubo por parte del Gobierno de la República, lo cual reafirma el compromiso del presidente Andrés Manuel López Obrador de escuchar todas las voces. De repente, por supuesto que hay privilegios que afectan a sectores cuando se disminuyen, pero también hay que escucharlos. Y en esta miscelánea, lo que hoy se presenta es que finalmente hay esa condición de aceptar modificaciones. En el caso de las plataformas digitales, donde había una gran preocupación por parte de las mismas, bueno, pues hoy ya se generan ahí una serie de medidas que permitirán, ojo, si existe el acompañamiento de la autoridad, porque es un proceso nuevo, establecer perfectamente el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Hay algunos otros temas donde el PES siempre estuvo defendiendo el que, por ejemplo, no se incorporaran a las dependientas o aquellas amas de casa y familias que tienen su modus vivendi con el tema de la venta por catálogo, de que se les considerara como personas físicas con actividad empresarial, que bueno, que tal y como lo manifestaron en el Parlamento abierto, bueno, pues hoy haya habido ya en este dictamen, configurado por la Comisión de Hacienda y con el apoyo de todas las fuerzas políticas, el que ya no se presente en esa línea. En el tema de los beneficios fiscales, por supuesto que estamos de acuerdo en apoyar a los agricultores, a los ganaderos, a los pesqueros, a los servicultores. Es tiempo de invertir y trabajar en el campo y por eso estamos también apelando a la sensibilidad del gobierno para que en el marco de la discusión de la ley de ingresos, pues obviamente se pueda tener un margen de maniobra mayor y apoyar a este rubro que es tan sensible y tan importante para el desarrollo de este país. Estos ya son otros tiempos y efectivamente
como decía el diputado Reginaldo anteriormente, causaba mucho escozor el tema de discutir los impuestos. Hoy, en los nuevos tiempos que vive México, tenemos que tener muy claro, todos tenemos que contribuir, ya no puede haber excepciones, ni por condición de origen, ni que las empresas. Estamos en la era de la modernidad, en la era de la información, señala Manuel Castells, y tenemos que dar facilidades, sí, para que se sigan desarrollando estos sectores, pero con gran responsabilidad. Vamos a apoyar decididamente la forma responsable con que el presidente Obrador está actuando para no poner en riesgo la estabilidad de la economía. Vamos a mantener estas finanzas públicas que sí quedaron agarradas por prendedores, pero vamos a seguir insistiendo en que ojalá cada año la materia impositiva se analice con mayor cuidado. Hoy vamos a apoyar este dictamen porque los tiempos de la Cuarta Transformación ya llegaron y tenemos que ir acompañándola siempre. Es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias, diputado Pérez. En este momento doy la palabra al diputado Carlos Valenzuela. Gracias, presidenta. Pues hubo modificaciones sensibles, que la verdad nosotros reconocemos que por parte de la Secretaría de Hacienda existió la sensibilidad para hacer ciertos cambios, caso concreto y que sí tenemos que destacar porque también nosotros como grupo parlamentario estábamos defendiendo el hecho de que la venta por catálogo no se gravara de esa manera y que se eliminara la figura de actividad física, de persona física con actividad empresarial a las señoras que se dedican a la venta por catálogo. Yo creo que ahí fue un buen punto por parte de la Secretaría de Hacienda. En cuanto a lo de la economía digital, creemos que se queda corto todavía la Secretaría con el tema de los meses. Nosotros no solicitábamos que se aplazara solo un par de meses, nosotros lo que solicitamos es que se diera un año de gracia y de hecho es lo que la mayoría de las plataformas digitales estaban solicitando para la adecuación y la migración a este programa. Nosotros no estamos en contra de que se paguen los impuestos de las plataformas digitales, al contrario. De hecho, ya las plataformas digitales están pagando impuestos por conceptos de publicidad, por conceptos de otro tipo de servicios, pero lo que sí vemos y seguimos viendo como grave es el criterio de tratar de bloquear una aplicación o tratar de bloquear una plataforma por el hecho de no cumplir en tiempo y forma con esta disposición, que nosotros ya hemos explicado en otros foros que por cuestiones técnicas sí solicitaríamos que se implementara todavía el tiempo y junio no es suficiente. Nosotros solicitaríamos que se les diera un año de gracia a las plataformas digitales. Y otro tema también que queda a discusión y ojalá lo pudiéramos platicar es el asunto de las bebidas energetizantes. Cuando hablamos de este tema no es solo el asunto de defender a Red Bull o a Just o a las bebidas energetizantes, sino las fuentes de trabajo que se tienen. Cuando hablamos de las bebidas energetizantes no hablamos solo de Red Bull, hablamos de las personas que en las esquinas venden en la calle el Viva 100, que representa un ingreso para ellos y que al no dejar claridad en el porcentaje de impuesto que pagarían, pues corremos el riesgo de que puedan perder estas fuentes de empleo. ¿Qué es lo que nosotros estaríamos, o qué es lo que su servidor de manera particular está solicitando? Que en donde viene el gravamen de las bebidas energetizantes, hay una parte donde dice las bebidas no alcohólicas adicionadas con la mezcla de cafeína y taurina y otras sustancias. Aquí queda muy abierto cuando dejamos otra sustancia, que es lo que nosotros solicitaríamos, que se especifique que haya cafeína y guaraná o con taurina o tiamina o inositol o ginseng, o sea que se especifique para que no quede la especulación de cuáles podrían ser las otras sustancias. Y la otra,
homologar el tema de las bebidas energetizantes con el tema de las bebidas saborizadas para poder darle certeza a estas empresas para que puedan seguir invirtiendo en nuestro país. Eso en los temas de miscelánea. Ya posteriormente mis compañeros harán los pronunciamientos respectivos en los otros puntos. Gracias, presidenta. Muchas gracias, diputado Valenzuela. En este momento le doy la palabra a la diputada Ceci Patrón. Muchas gracias, presidenta. Muy buenos días o buenas tardes a todas las diputadas y diputados. Pues aquí muy preocupados, lamentablemente vemos nuevamente que no se ve reflejado la disminución al IEPS en las gasolinas. Fue algo que se prometió, fue algo que se habló, que fue además promesa del presidente de la República, que desde el año pasado, desde el paquete económico del año pasado, Acción Nacional se manifestó y nuevamente no vemos ninguna disminución cuando había un compromiso de que habría una disminución en el IEPS en las gasolinas. Todos sabemos que la gasolina pues es algo que impacta directamente en el bolsillo de todos los mexicanos. Por eso Acción Nacional está verdaderamente preocupado, porque vemos que este tipo de propuestas que fueron claras, que se hicieron y que fueron reiterativas, hoy nuevamente no las vemos en este dictamen. Y pues quisiéramos insistir en ver reflejados en este dictamen que hoy nos presentan y que en un momento más votaremos, se vea reflejado esa disminución en el IEPS en las gasolinas. Y también quisiera, y si no sé si sea el momento, poder plantear a esta comisión dos reservas al dictamen de la miscelánea fiscal en lo que se refiere al sello digital. Pero ahí sí, presidenta, no sé si sea el momento, ustedes me dicen. Las reservas las dejamos para votar en lo general y luego en lo particular los artículos que queden reservados, Ceci. Muchísimas gracias. Gracias. ¿Cuánto? Muchas gracias. En este momento doy la palabra al diputado Rigoberto Mares. Muy buenas tardes. Si bien es cierto, hay modificaciones adecuadas, como ya lo han expresado aquí con respecto a lo que se nos planteó, lo que también es cierto es que se sigue viendo una miscelánea fiscal y una propuesta que es netamente recaudatoria. Si bien es cierto, ya no es tan agresiva como lo era la propuesta de origen, sí se sigue viendo que no es una propuesta, no es una miscelánea fiscal que atienda a dinamizar la economía de nuestro país, ni atienda tampoco al desarrollo económico de México y en consecuencia a un beneficio para los mexicanos. Nosotros entendemos de que hay una necesidad por parte del gobierno federal de tener una mayor recaudación, pero también estamos ante un escenario donde prácticamente estamos en crecimiento cero para este año y todos los pronósticos de crecimiento del próximo año están bajando. Entonces, nosotros sí creemos y en Acción Nacional seguimos apostando a tener una propuesta fiscal que vaya en el sentido de potenciar el desarrollo económico, que vaya en sentido de apoyar a las familias mexicanas, y por eso nosotros hemos estado haciendo propuestas y presentamos propuestas que ojalá se puedan discutir con mayor profundidad en algún momento, pero por ejemplo como la disminución de la tasa del ISR del 30 al 28% a personas morales, la deducibilidad sin límites de las prestaciones sociales, que las personas que ganen menos de 10,300 pesos no paguen el impuesto sobre la renta y con eso efectivamente se apoye a las familias mexicanas, que se apoye también con la deducibilidad de colegiaturas, estímulos fiscales a mujeres emprendedoras, la deducibilidad inmediata de inversiones, ya lo explicaba mi compañera, también hay una deuda con respecto al IEPS a las gasolinas que se prometió bajar y no se ha bajado, y en particular nosotros también tenemos la preocupación con respecto al IVA en la frontera. Si bien es cierto, y eso implica un reconocimiento por parte del gobierno de la necesidad de apoyar a aquella región del país que ha tenido serios impactos después
de la tóxica reforma fiscal del 2013 que aumentó el IVA del 11 al 16%. Creemos que no es suficiente que se quede solamente en un decreto. Necesitamos, y creo que lo verdaderamente que daría certidumbre y haría más fácil incluso el acceso a este beneficio fiscal, sería que se incluyera en la ley del IVA esta disminución del 16 al 8%, pero además que no solamente quedara para los estados que actualmente están considerados, sino que se contemplara todo lo que se conoce o todo lo que todo lo que implica la región fronteriza, y eso tendría también o agregaría también a Baja California Sur, que si bien es cierto no tiene una colindancia con Estados Unidos, pero sí tiene una situación geográfica específica, particular, diferente a la del resto del país, que hace que la vida ahí sea más cara y por lo tanto sí requiere un trato, no de privilegio, pero sí un trato diferenciado con respecto al resto de los estados del país. Entonces, nosotros le apostamos a que haya estas consideraciones, a que se tomen en cuenta estas propuestas que ha venido haciendo Acción Nacional y que de esta manera pues se apoya a las familias mexicanas y se dinamice nuestra economía. Gracias, diputado Mares. En este momento le damos la palabra a Fernando Galindo. Gracias, presidenta. Reconocemos el avance en algunos temas que se presentaron aquí hoy por usted, sobre todo la eliminación de lo que se pretendía de afectar sobre todo a las mujeres de nuestro país que hacen ventas por catálogo, el avance que se dio en los conceptos de la economía digital, pero creo que hay algunos temas pendientes. Al inicio de este periodo, el grupo parlamentario del PRI presentó diversas iniciativas con el objetivo de impulsar la inversión y la economía de nuestro país, que no se están viendo reflejadas en este dictamen. Uno que creo que es fundamental, dada la caída de la inversión pública y privada, es que se permita la deducción inmediata de las inversiones. Esto va a mejorar la capacidad del sector privado para generar mayor inversión con el objetivo de tener más empleo en nuestro país. Y otro aspecto que no se está corrigiendo en esta miscelánea es el tema de la compensación universal. No vemos ninguna modificación al respecto. También el grupo parlamentario del PRI presentó diversas modificaciones que permitían incrementar la calidad de vida de las familias mexicanas. Uno, que yo creo que es fundamental que lo revisemos en este momento, es permitir la deducción al 100% del gasto en colegiaturas en todos los niveles. Tampoco lo estamos viendo reflejado en este dictamen, y ya también se ha comentado poner en la ley la reducción del IVA y el impuesto sobre la renta en la frontera. Tampoco se está viendo reflejado aquí. Estos son dos elementos que el grupo parlamentario del PRI impulsó desde el inicio de esta legislatura y presentamos las iniciativas en este periodo y no se están viendo reflejados. Creemos que está pendiente esa parte para poder acompañar este dictamen que se nos está presentando el día de hoy. Es cuanto, presidenta. Gracias, diputado Galindo. En ese momento tiene el uso de la voz el diputado Tonatiuh Bravo. Aquí está este diputado. Gracias, presidenta. Bien, primeramente quisiera hacer algunas peticiones de información más puntual, si es que las tienen, si es que las hay. En todos los ajustes que se presentaron a los dictámenes, y particularmente a este de miscelánea, quisiera preguntar si se tiene un estimado del impacto
de los ajustes en los ingresos que tendría el haber ajustado el IEPS y los demás ajustes que aquí se nos dieron, seguramente tendrían un impacto en materia de ingresos. Entonces me parece que sería importante conocer esa parte. Entonces lo peticionaría formalmente a la presidencia de la comisión con la finalidad de que tuviéramos este dato. Bueno, yo empezaría por decir que mantener los mismos impuestos en gran medida debe hacernos realistas de que mantener la misma base tributaria o los mismos impuestos en realidad mantiene la misma precondición que se ha criticado de ser la base económica de un régimen o de una situación de inequidad o de una política económica errática. Dicho de otra manera, decir que se cambia la política económica cuando no se cambian las bases de recaudación o los impuestos existentes es totalmente una contradicción, diría Salvador Allende, hasta biológica. Es decir, no podemos hablar de una nueva política económica si en las bases de recaudación nosotros mantenemos la misma política de inequidad y desigualdad fiscal. De hecho, valdría la pena revisar si lo que establece la Constitución como obligación para todos los mexicanos de aportar con proporción o proporcionalidad a la participación en las actividades económicas se cumple cabalmente en este caso. Porque al ver ya el impacto de la captación de cada uno de los impuestos y del conjunto que se aspira de la ley de ingresos, lo que podemos hablar nosotros es que no hay un elemento claro en el incremento de recaudación. Se están haciendo esfuerzos por otras vías legislativas, como es el tema de las condonaciones y como es el tema que ayer se avanzó de combatir la defraudación fiscal por cualquiera de sus vías, pero no vemos que en los ingresos eso tenga una repercusión fundamental. Es decir, no se supera el 13 punto y fracción por ciento de captación tributaria y por lo tanto el problema que tiene nuestro país de un problema crónico de falta de recursos presupuestales, a final de cuentas continúa. Es decir, la miscelánea fiscal no representa un avance sustancial en el incremento de ingresos tributarios que nos hagan, por un lado, avanzar en ese problema crónico de falta de recursos presupuestales y, por otro lado, tampoco que haya una nueva correlación entre ingresos tributarios e ingresos de la renta petrolera de manera significativa. Si los hay más por el precio del petróleo, evidentemente, ¿no? O la previsión. Entonces, sí vemos nosotros y reconocemos avances en los cambios que se anunciaron aquí y que se vieron el día de ayer y que nos fueron reportados de manera puntual, varios de ellos solicitados por nuestros propios compañeros diputados, pero en lo general, pues vemos que persiste este tema. Por otro lado, también nos parece importante señalar que, no obstante que vemos en los indicadores económicos un adecuado marco para poder generar estas leyes y particularmente toda la política de ingresos, lo cierto es que las estimaciones de crecimiento económico y las estimaciones de la captación fiscal no tienen un elemento de comparación con lo que se lleva recaudado hasta ahora. Es decir, necesitaríamos, y lo pido formalmente a la presidencia, un informe puntual que nos diga
la Subsecretaría de Ingresos cuánto se lleva recaudado, cuál es el porcentaje de la recaudación que se ha obtenido esperada para el año 2019, porque al mes de octubre esto nos permitiría ya tener una estimación realista de cierre, y eso nos daría a nosotros elementos sustanciales para poder saber qué tanto por ciento de la recaudación esperada es factible para el próximo año. Esto lo digo porque si en este año que obtuvimos un crecimiento pues prácticamente menor a medio punto porcentual, en el próximo año, en el que la estimación mundial del crecimiento es a la baja, es de contracción, por todas las eventualidades que el propio dictamen explica, el tema de Estados Unidos-China, el tema de la Comunidad Económica Europea o de la Unión Europea e Inglaterra, y otros elementos como son las eventualidades en el precio del barril de petróleo, pues son aspectos que están impactando de manera directa a los ingresos. Pero sí sería importante porque esto nos llevaría a valorar con toda claridad si no estamos sobreestimando los ingresos. Es decir, la recaudación real a estos meses nos daría como resultado poder estimar de manera más realista esto. Ahora, la parte que a mí me preocupa es que si hay, en este caso, por resultado de las leyes que estamos en este momento planteando, un cálculo de ingresos sobreestimado, esto puede afectar de manera errática las bases presupuestales de los 32 congresos estatales que deberán de tomar en consideración estos elementos. Para mantenerme en el tema del dictamen de proyecto de ley de impuestos sobre la renta, del impuesto al valor agregado, del IEPS y de el Código Fiscal de la Federación, lo que diría es que vemos y reconocemos avances, pero de igual manera sentimos que en el conjunto el impacto que estos tendrán en la ley de ingresos tiene las limitaciones a las cuales ya me he referido. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias. Gracias, diputado Bravo. Pablo Gómez. Sí, nada más, sí, de hecho, sí lo tengo en la lista, nada más le comento al diputado Bravo que hacemos la solicitud y la haremos llegar en cuanto tengamos el dato de la Subsecretaría de Ingresos, con mucha puntualidad, y se las compartimos a los diputados de la Comisión de Hacienda para que todos tengan el dato. En este momento doy la palabra al diputado Pablo Gómez. Desde antes de la elección se planteó la conveniencia de no subir las tasas ni crear impuestos nuevos. Evidentemente que el país requiere de un ajuste de tasas del impuesto sobre la renta. Lo único que se ha hecho a través de un mecanismo de estímulo fiscal es reducir las tasas, no solo de ISR, sino también del IVA en la frontera norte. Y en el resto del país esto no se ha revisado. Las dos cosas son parte de un planteamiento de orden político. Un cambio tan grande como de tipo político, como el que estamos viviendo, no es como cuando llegó Fox proponiendo cobrarle a los alimentos el IVA de la tasa general. Esas agresiones pues no las puede hacer un gobierno de izquierda, ¿eh? Tiene que ser un gobierno de derecha o reaccionario, como el de Acción Nacional. Entonces, y combatimos eso y no pudo Vicente Fox resolver el problema por la vía más sencilla,
Más sencilla para él y más difícil para la gente. Pero sí hay que revisar las tasas del ISR y sobre todo una serie de mecanismos de deducción de la base gravable que son completamente injustos, porque solamente algunas personas pueden deducir y otras no. Miren, pongo un ejemplo nada más para que se entienda un aspecto, digamos, marginal, que no está en la ley. Hay un estímulo fiscal de decreto presidencial emitido por Acción Nacional en el gobierno, a través de Calderón, que es la deducción topada, claro, de las colegiaturas. Eso no está en la ley. Bueno, es un estímulo fiscal que no ha sido movido por el presidente actual. Pero ustedes saben que solamente pueden deducir quienes hacen declaración anual. Los trabajadores, los cautivos, esos no deducen, esos pagan la colegiatura completa, no les regresan nada, nada. Bueno, estos sistemas, pues hay que tener mucho cuidado al ponerlos, ¿verdad? Porque cuando se ponen, ya sabe a quién benefician y a quién no benefician. Esa es la cuestión. Hay algunas cosas, como por ejemplo lo del salario mínimo, que se aplica a todos. El millonario no paga sobre lo mismo que no paga el más pobre, porque es la misma cantidad la que se quita de la base gravable, ¿verdad? Eso es otra cosa, medido en salarios mínimos. O sea, esos son mecanismos fiscales más parejos, pero hay unos demasiado disparejos. Esos son los que a la derecha les encantan, porque ya se sabe a quiénes privilegian. Hay que revisar también otros muchos gastos fiscales. Miren, si nos hubiéramos precipitado y hubiéramos empezado a hacer esto, tendríamos una situación política bastante diferente que la que hemos podido tener. El susto se les tiene que bajar primero. No sé si me doy a entender. Hay que dar tiempo para que se les baje el susto y no se pongan a conspirar todavía, llevados por el susto del cambio político. Y cuando ya se vea que ya les empezó a bajar el susto, pues entonces ya creo que tenemos que hacer una negociación nacional en este país. Serenos, tranquilos, sin inventar propósitos que no son del nuevo gobierno, como se han dedicado a inventar. Empezaron diciendo que íbamos derechito a la dictadura y todavía lo mencionan, con la libertad que implica que dictadura no hay, porque si la hubiera, pues no tendrían ni siquiera el valor de poder decir lo que están diciendo. Y sé a lo que me refiero cuando digo esto, porque soy de los que sufrió la represión y el despotismo político en carne propia, no me lo han contado. Lo que vale, lo que cuesta, mejor dicho, decir las cosas que uno piensa. No vivimos, pero ni de lejos, en situación parecida. Sigan inventándole, pero cuando llegue la reforma fiscal, van a votar en contra. Van a decir que es el gran atraco al pueblo mexicano. Y van a hacer berrinches. Pero esperamos que ya no estén para entonces asustados. El susto ya siga bajando. Estabilicemos la relación política. Que no se ha estabilizado la relación política. Todavía se sigue, hay una oposición
que lo hace por instrumentos. No entra en esquemas de negociación y de búsqueda de determinados acuerdos, sino que instrumentalmente. O nos inventa que prometimos lo que no estamos cumpliendo, o nos exige que cumplamos lo que según ellos prometimos, pero no vota a favor de todo lo demás que sí prometimos. Porque obviamente no está de acuerdo. Entonces dice, cumplan lo que prometieron, pues en eso estamos. Pero con el voto en contra de una oposición que opera instrumentalmente. Yo he hecho esta crítica porque a quien más afecta eso no es a la oposición misma, sino a la mayoría. El más afectado por este fenómeno es la mayoría. Los que más perdemos en relación política y en la búsqueda de soluciones conjuntas, consensuadas para el país, son nosotros. No lo hago en plan de criticar, simplemente en plan de exhortar a que superemos eso porque al país le podría ir mucho mejor en una situación de relación política nueva. Entonces, bueno, estamos en eso de no mover las tasas. Ok. Tampoco estamos tratando de aumentar la eficiencia recaudatoria, combatir el Estado corrupto. No es una cuestión de 2 o 3 meses y 2 o 3 leyes para echar abajo el Estado corrupto. El Estado corrupto está metido en todos lados. Es una forma de gobernar, no es un fenómeno aislado. Agradezco que concluyas, Sí. diputado. Y yo le agradezco que me lo recuerde, porque voy a terminar. Entonces, en este plano fiscal, pues las cosas que se pueden hacer son todavía pocas, pero sí debemos prepararnos para un momento en el que vamos a tener que hacer cambios mayores, mucho mayores, y empezar a buscar las vías políticas correctas para poder encontrar los acuerdos necesarios con honradez y con sentido de nación. La recaudación mexicana es patética. Disculpa que te recuerde Termino. que tu La última palabra fue patética. Gracias. Muy buenas tardes. Agradezco tus palabras, diputado. Y en este momento se han agotado las intervenciones de conformidad con el artículo 189, numeral 3 del reglamento de la Cámara de Diputados. Solicito a la Secretaría consultar a la Asamblea en votación económica si el asunto está suficientemente discutido en lo general. Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la Asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse de manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse de manifestarlo. No hay por la negativa, entonces informo que es la votación positiva, afirmativa, diputada. Gracias. En este momento pasamos a la discusión en lo particular. Si hay, me comentaron que había reservas en lo particular. ¿Se anuncian las reservas? Perdón, es primero la votación en lo general. Perdón. Solicito a la Secretaría se vote en lo general. Nominalmente, por favor. A ver, Presidenta. Señoras. Si me permites, una moción. En virtud de que los procedimientos han girado sobre varias leyes, lo adecuado y lo correcto es que se dé la votación por cada uno de ellos.
Son leyes de uno por cada uno de ellos. Sí, por favor. Es un solo dictamen, diputado. Es un solo dictamen y la votación es en lo general. ¿Sí? Es un solo dictamen. Sí. Le cedo la palabra en este momento al diputado Bravo y les pido silencio a los diputados para estar todos escuchando. Sí, nada más es una moción de procedimiento. Es decir, no se puede votar por ley porque la iniciativa misma que se presentó por parte del presidente contempla modificaciones a 4 leyes. Por lo tanto, el dictamen que se está haciendo en consecuencia también las contempla. Entonces, la votación del dictamen en lo general debe ser por el contenido de todo el dictamen. En lo particular, cada quien puede fijar posicionamientos específicos a cada ley. Es nada más un procedimiento. Agradezco, diputado Bravo. Solicito a la Secretaría proceda a tomar la votación nominal en lo general. Señoras y señores legisladores, se procede a tomar la votación en lo general y en lo particular. Se solicita a cada uno de ustedes que en su turno señale su nombre, grupo parlamentario y el sentido de su voto. Comenzamos por la izquierda. Buenas tardes. Lorena Valles, de Morena, a favor. Pablo Gómez Morena, a favor. Ignacio Benjamín Campos Equigua, a favor, Morena. Alejandra Pani, de Morena, a favor. Manuel Gómez Ventura, de Morena, a favor. Luis Fernando Salazar Morena, a favor. Rosalinda Domínguez, a favor, Morena. Marco Antonio Andrade Zavala, de Morena, a favor. Javier Lamarque, Morena, a favor. Iván Pérez Negrón Ruiz, PES en PRO. Agustín García Rubio, Morena, a favor. Carol Antonio Altamirano, Morena, a favor. Paola Tenorio Adame, soy Morena, a favor. Marco Antonio Medina Pérez, Morena, a favor. Patricia Terrazas, PAN, en contra. Donatío Bravo, Movimiento Ciudadano, abstención. Zaira Ochoa Valdivia, Morena, a favor. Sandoval Flores Reginaldo, del Partido del Trabajo, a favor. Carlos Valenzuela, del Partido Acción Nacional, y después de escuchar los desatinados comentarios del diputado Pablo Gómez, en contra. El sentido de mi votación va a ser distinto, si pueden ver mi intervención. Ricardo Flores Suárez, Grupo Parlamentario del PAN, en contra. Puente Salas, sí. Pedro Pablo Treviño, del PRI, en abstención. Galindo, PRI, abstención. Rigoberto Mares, PAN, en contra. Cecilia Patrón, PAN, en contra. José Isabel Trejo, del PAN, en contra. Francisco Elizondo, a favor. Higinio del Toro, Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, en abstención. Javier Salinas Morena, a favor. Antonio Ortega, PRD, en contra. Diputada Presidenta, informo que se emitieron 18 votos a favor, 7 en contra y 4 abstenciones. Gracias. Aprobado en lo bueno. Perdón. Aprobado en lo general, por lo que se solicita a los diputados en este momento, quien tenga reservas, me tome en lista la Secretaría para presentar sus reservas en lo particular. Tengo inscrita la reserva del artículo transitorio 5 relativo de la Ley del Impuesto sobre la Renta, por lo que cedo el uso de la voz al diputado Carol Altamirano. Sí, discúlpame. Sí, señor. Nada más como una cuestión para ilustración de la Asamblea y tener conocimiento de.
Se ha tomado la votación en lo general. Vamos a proceder a que se nos notifique, se nos informe cuáles son las reservas que existen, y también hay algunas que son por consenso, que entiendo se procesarán para que éstas se puedan incluir como modificación en el dictamen, y preguntar si está la consideración de que las demás reservas que existan por parte de compañeras y compañeros integrantes de esta comisión se vayan a la discusión al Pleno, como era el acuerdo de que teníamos en mesa directiva. Perfecto. Me dan 5 minutos para anunciar todas las que tenemos. Permítanme, por favor. A ver. Sí. Nos tomamos 5 minutos, por favor. Levantamos la sesión 5 minutos para tener a la mano todas las reservas. Un receso de 5 minutos para tener las reservas. No, un receso en este momento. Las reservas, solicito a la Secretaría proceda a tomar la votación nominal en lo general y en lo particular. Perdón, en lo particular, en lo general ya lo habíamos votado, ahora en lo particular, por favor. Es que yo cuando... Ok, a ver, va de nuevo. Al no existir reservas, perdón, A ver. que me hablan todos. Lo que quiero informar a todos, que cuando se solicitó por parte de esta Secretaría la votación, se solicitó que fuera en lo general y en lo particular. Así se escuchó por parte de todos y así se votó por parte de todos. Entonces, si hay alguna otra cuestión en lo particular y ya se dijo que se van a presentar al Pleno, entonces ya está votado en lo general y en lo particular. Aprobado en lo general y en lo particular el dictamen con proyecto de decreto por lo que se reforman y adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Impuesto sobre la Renta, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y del Código Fiscal de la Federación. Se informa que el dictamen se remitirá a la mesa directiva de la Cámara de Diputados para los efectos de la programación legislativa. En este momento nos vamos a receso para esperar la ley de ingresos que impacta el ingreso con estas modificaciones. Les vamos a circular la ley de ingresos en cuanto la tengamos, y a partir de ese momento son 2 horas para su estudio y nos vemos aquí a partir de ese conteo de tiempo. Existen el dictamen de hidrocarburos y el dictamen de la Ley de Derechos, que también los vamos a trabajar en la misma sesión, en el regreso con la Ley de Ingresos. No en esta. Sí, diputado Trejo. Gracias, señora presidenta. Nada más para algunas aclaraciones. El dictamen tendrá ya, el que se va a mandar a la mesa directiva, las reformas aprobadas aquí. Hay que integrarlas todas. O entiendo que ya hay por lo menos un anteproyecto, porque si no, son muchas las reformas. Esa es una. Y si la gente de Hacienda que está por aquí puede hacer, si es que yo creo que, como dijo el diputado Tonatiuh Bravo, debe de haber movimiento de números en ley de ingresos, porque son muchas reformas y por fuerza hubo ahí en algunas partes
se bajaron y en otros se subieron, y el cálculo debe de tener una diferencia. Si es posible que esa diferencia la pueda tener la gente de la Secretaría de Hacienda, porque no está fácil tenerla entre nosotros, para saber si va a haber algún movimiento en ingresos. Yo solamente quisiera que se aclarara eso. Y si en la ley de ingresos, cuando ya venga, ya vienen incorporadas las reformas que se aprobaron con números incorporados también. Nada más para efecto de que se vean las modificaciones y sus consecuencias que acabamos de aprobar en la ley de ingresos, que es la que recoge evidentemente la intencionalidad, si también tiene alguna intencionalidad, que claramente para mí la tiene, recaudatoria. Entonces, esas dos precisiones, señora presidenta. Gracias. De hecho, se están analizando los impactos por parte de la Secretaría de Hacienda y por eso el motivo del receso, para que nos envíen el documento ya con los impactos de las modificaciones. En cuanto nos llegue esas modificaciones, nosotros las circulamos de manera institucional y a partir de ese momento 2 horas para su estudio y nos vemos aquí nuevamente. Lo vamos a estar haciendo a través de los chats para que también estemos todos en la misma sintonía y que regresemos aquí todos al mismo tiempo. Muchas gracias y regresamos en un rato. Receso.